Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta presente clase en esta última semana que tenemos dentro de las actividades. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Lice. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades comprendidas para esta cuarta y última semana de esta última unidad, de la unidad número 5. Bienvenidos a todos. Con esta es prácticamente la clase con la que damos cierre a lo que corresponde a ciencias sociales. A petición del área administrativa del establecimiento, se ha solicitado que se construya un cuestionario para que ustedes puedan rendir el examen final, que es bastante importante que ustedes lo cumplan. Entonces, hasta el día de mañana ese cuestionario va a estar subido en su plataforma virtual, en el área donde dice examen final. Ahí va a estar ya dispuesto lo que es el cuestionario para que ustedes lo sigan resolviendo, y en base a eso obviamente les va a tocar rendir la prueba correspondientes a esta última unidad. Así que, señores y señores, con estas indicaciones damos inicio al desarrollo de esta última clase correspondiente a ciencias sociales. En pantalla ustedes ya tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en el área de ciencias sociales, en la unidad número 5, Ecuador, democracia y derechos humanos. Vamos a ver el tema número 4, que corresponde a la diversidad cultural ecuatoriana, los derechos culturales, desafío de la interculturalidad en el Ecuador. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones donde se encuentra alojada el desarrollo de la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre sobre el tema en otras bibliografías, obviamente de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, contesta las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, identifica 4 casos de discriminación que hayan tenido, visto o escuchado, lo que ustedes hayan sabido en relación a casos de discriminación. Entonces tienen ustedes que aplicar. La siguiente, la pregunta número 2, dice, definan los términos racismo, machismo, xenofobia en forma escrita. Tienen que dármela con el concepto, tienen que investigar el concepto de estos términos, tanto del racismo, el machismo y la xenofobia. La tercera pregunta dice, piensen en soluciones prácticas frente al problema de la discriminación que se pueden aplicar dentro del aula de clase, dentro de la escuela, del barrio o la familia en general. Prácticamente es un tema que ustedes pueden realizarlo en casa, también lo pueden desarrollar, pueden aplicar, pueden desarrollar, pueden pensar cómo podrían poner en práctica soluciones frente a casos de discriminación. Y la cuarta dice, mediante un esquema aplica para qué sirve la comunicación. Aquí tenemos este esquema, ustedes tienen aquí, tienen la comunicación, y simplemente similar a esto dibujan en su cuaderno y van pegando todo el contenido que obviamente tienen referente a esta etapa que es la comunicación. Eso es todo lo que tienen que realizar para esta última tarea. Deben entregar el trabajo en forma escrita, clara y ordenada. Utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Deben rotular la hoja de trabajo de acuerdo a los siguientes datos. Ustedes tienen aquí el esquema. Ese esquema tiene que ir tal y como se les ha enviado, tal como se les está solicitando. Recuerden que la tarea deben entregar en un documento a mano, luego deben tomar una captura de foto, deben revisar la fecha de entrega de la actividad para asegurarse de subir el trabajo a la plataforma en el tiempo establecido. Deben leer igual las recomendaciones para la entrega de calificaciones y la rúbrica de calificaciones.
Al final tenemos la información para el desarrollo de la actividad. Estamos en la unidad número 5 con los temas diversidad cultural ecuatoriana, los derechos culturales, desafíos de la interculturalidad en el Ecuador, de la semana número 4 correspondientes al 23, en este caso es el 23 de enero del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 23 hasta el día 5 de febrero del 2023. Una vez que ustedes hayan culminado con esta última etapa, la fecha de publicación de las calificaciones de todas las tareas estarán subidas hasta el 9 de febrero del 2023. El formato para que puedan entregar la tarea, ya saben, pueden hacer en PDF o en Word, dependiendo cómo ustedes se hayan familiarizado con la entrega de documentos. Eso es todo lo que ustedes tienen en relación a esta última etapa correspondientes al área de ciencias sociales. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver en esta última etapa estas actividades correspondientes a la diversidad cultural. Mucho se ha hablado, mucho se habla en diversos medios, en diversas, especialmente en los medios de comunicación, en redes sociales, ahora que estamos inmersos en todos los procesos de redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok también se ha convertido en una herramienta tecnológica de difusión, no solamente de contenidos, qué sé yo, de diversas categorías, sino también justamente para la difusión de la cultura a nivel no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional. Al estar interconectados por estas redes sociales, nosotros nuestra información, nuestra identidad cultural, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, están siendo vistas y observadas a nivel global, teniendo en cuenta que obviamente al aplicar las TICs del tratamiento de la información y la comunicación, prácticamente de ese modo podemos nosotros globalizar todas las actividades que nosotros realizamos a través de estas redes sociales que nos permiten estar interconectados a nivel de diferentes culturas. Nosotros también estamos aprendiendo de otras culturas. Si ustedes navegan un poquito en redes sociales, ustedes podrán ver culturas de China, de Estados Unidos, de Francia, culturas que se encuentran en Asia y una serie de cosas que también nosotros nos vamos aprendiendo, vamos captando todos estos eventos y lugares turísticos y las culturas, las costumbres de todos estos pueblos que se encuentran en otras latitudes de nuestro planeta. Vamos a ver lo que corresponde a la diversidad cultural, especialmente en el Ecuador. Ya hemos visto que nuestro país, como muchos otros, reúne dentro de su territorio diversidad de culturas y expresiones. Este hecho, sin embargo, ha sido oculto a lo largo de la historia, porque nos ha mostrado una imagen de un país sin diferencias regionales, étnicas o culturales. Los pueblos indígenas y negros, las mujeres y otros grupos de la sociedad no aparecen en los libros de historia y más bien dedicados a exaltar los actos heroicos de unos pocos personajes masculinos que, a decir de la historia, han resaltado en todos los procesos libertarios. La educación estimula muy poco el diálogo entre culturas y el reconocimiento de las diferencias. Todos somos diferentes, pero al mismo tiempo todos somos iguales ante la ley. Es una paradoja. Somos iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes. Y tenemos que trabajar y respetar bajo esas diferencias. Por ello persiste aún la desigualdad cultural. Los grupos indígenas y negros no son debidamente apreciados. Por el contrario, se los representa como atrasados o una desventaja en relación con la mayoría de la sociedad. Todavía perdura conductas y prácticas de discriminación y machismo contra las mujeres. Se les considera inferiores al hombre. En esta última década se ha desarrollado la conciencia de nuestra diversidad cultural y la necesidad de construir la interculturalidad. La interculturalidad parte de la constatación de que somos un país multicultural. Eso quiere decir que estamos dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro estado, tenemos una diversidad amplia de culturas, de tradiciones. Pero eso no es suficiente. Hay que reconocer derechos a los grupos sociales diversos, sobre todo a los excluidos, y también dar un paso adelante al integrar esas diversidades en una unidad intercultural.
no debemos solo respetarnos mutuamente, sino construir un espacio en común. Eso quiere decir un espacio donde todos y todas interactuemos de forma igualitaria. En este sentido, el reconocimiento de los derechos indígenas es fundamental. Gracias a la lucha de los indígenas, el Estado ecuatoriano ha reconocido los derechos de las culturas que habitan en un país. Un ejemplo de ello es la educación intercultural bilingüe, que garantiza que los indígenas tengan acceso a la educación en su propio idioma y que éste a su vez sea enseñado y promovido entre los sectores que habitan o que hablan el castellano, así como el reconocimiento de la legitimidad de los conocimientos indígenas y su promoción. ¿Cuáles son los conocimientos indígenas? Las tradiciones, las culturas, las leyendas, las prácticas ancestrales que cada uno de los pueblos posee. Aquí nosotros en esta imagen habla mucho de este proceso de interculturalidad, donde todas y todos debemos compartir espacios unánimes en todos los ámbitos. La interculturalidad supone la diversidad en la unidad. Eso quiere decir, estamos unidos, somos un solo país, somos una sola bandera, pero obviamente al mismo tiempo somos diferentes. Somos blancos, somos indígenas, somos mestizos. Entonces, todos estamos interactuando dentro de este gran mundo de interculturalidad. La interculturalidad y unidad nacional es fundamental para el desarrollo de nuestro país, especialmente en la actualidad, en este cambio de pensamiento, de nociones teóricas, sociológicas que también se van aplicando. Queda mucho por recorrer aún en el camino hacia la sociedad intercultural, el reconocimiento de la diversidad cultural, así como el fomento del diálogo y el aprendizaje en equilibrio con la búsqueda de la unidad nacional, deben ir de la mano con la búsqueda de la equidad, la justicia social y una nueva forma de distribuir la riqueza entre todos los ecuatorianos, especialmente entre los más pobres o los grupos más vulnerables. A eso son de atención prioritaria. Para ello debemos tomar conciencia de las grandes diferencias económicas y sociales de nuestros pueblos, emprender la lucha contra un sistema económico que propaga la pobreza y concentra la riqueza en manos de unas determinadas personas y fortalecer relaciones a nivel internacional con aquellos países latinoamericanos y del tercer mundo que enfrentan situaciones de desigualdad como las nuestras. Obviamente especialmente en nuestra región, los países latinoamericanos han tenido similares problemas en relación a los procesos de discriminación y obviamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos, nacionalidades indígenas, a poderles reconocer todas las actividades que estos pueblos desarrollan, obviamente dentro de la importancia del desarrollo de todos estos pueblos para el engrandecimiento del país y especialmente para el desarrollo económico. De este modo, tanto los grupos mestizos como los indígenas pueden intercambiar el aprendizaje de sus saberes y conocimientos. Esta experiencia ha servido para que otros grupos reivindiquen sus derechos y reclamen reconocimiento por parte del Estado ecuatoriano. En cuanto a los derechos culturales, en los últimos años nuestro país ha hecho importantes avances en el reconocimiento de la diversidad cultural. Actualmente, nuestra Constitución, que es la ley suprema, garantiza los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y reconoce además los derechos culturales, tales como religiosos, lingüísticos, artísticos, judiciales, territoriales, sexuales y demás, de grupos como los adolescentes, mujeres, jóvenes, agrupaciones y personas con discapacidad, que a partir de la Constitución del 2008, reestructurada en Montecristi, se ha incorporado este grupo de atención prioritaria, que son los grupos con capacidades especiales. Para que los derechos interculturales consagrados en la Constitución se cumplan, debe promover el respeto a las manifestaciones culturales de los demás. Eso quiere decir, por tanto, no habrá ningún tipo de discriminación y las personas que pretendan aplicar cualquier proceso de discriminación serán sancionadas de acuerdo a lo que dispone el Código Integral Penal. Deben respetar las manifestaciones culturales, artísticas, religiosas de cada uno de los grupos o agrupaciones que vivimos dentro del Estado.
procurar entenderlas, aprender de ellas y reconocerlas en igualdad de condiciones. A este reconocimiento se conoce como el diálogo intercultural, donde prácticamente se van intercambiando saberes y conocimientos dentro de estas actividades. En cuanto al diálogo intercultural, el diálogo intercultural supone entender que, así como nuestras manifestaciones culturales deben ser reconocidas y respetadas por los demás, nosotros también tenemos la obligación de hacer lo mismo con las expresiones culturales de otros grupos. Esto contribuye al fomento de la democracia y a la participación en igualdad de condiciones ante todos los grupos sociales. Al reconocer las diversidades culturales de los demás, desarrollamos mejor nuestra propia identidad cultural. El Ecuador debe construirse en una sociedad más democrática y justa por medio del equilibrio entre la diversidad y la unidad nacional. Todas las culturas que habitan nuestro país tienen la tarea de buscar la integración, el desarrollo y la unidad nacional. El reconocimiento de los derechos culturales de los grupos que habitan en el Ecuador no debe realizarse en desmedro o en perjuicio de otros. Quiere decir que todas las actividades de reconocimiento intercultural, religiosos, siempre tienen que estar dentro del marco del respeto al resto de grupos sociales que vivimos dentro de este territorio. En cuanto a los desafíos de interculturalidad en el Ecuador, a partir especialmente de la Constitución de 1999, el Ecuador ha dado un vuelco periódico a todos los pensamientos racistas, discriminatorios y obviamente que buscaban principalmente reducir a estos grupos, obviamente en la Constitución a través de las diferentes reformas, a través de los diferentes cambios que se han venido dando, los cambios constitucionales, ha ido cambiando esa ideología, esa forma de pensar abstracta de la época colonial y obviamente ha ido impulsándose hacia nuevos paradigmas de pensamiento, donde todas y todos tenemos los mismos derechos y también tenemos las mismas obligaciones. En este sentido, a pesar de los avances del Ecuador en relación con el diálogo intercultural, queda todavía mucho por hacer para que las conquistas obtenidas por indígenas, negros y otros se consoliden totalmente. El camino hacia un país intercultural involucra, además de cambios en la Constitución, profundas transformaciones en las estructuras sociales de nuestro país. Se deben renovar las leyes y realizar cambios en las instituciones, entre ellas el sistema educativo, que de una u otra manera obviamente siempre fue discriminatorio, fue excluyente. Hoy en día tratamos de que los modelos educativos que se apliquen en todos los establecimientos, sean estos públicos o privados, tienen que tener las características de inclusión. Eso quiere decir que todos y todas tienen las mismas oportunidades de aprender, de ingresar a todas las instituciones a nivel nacional. Obviamente todas estas o permitirán no solamente reconocer la diversidad, sino aprender y participar de ellas. La interculturalidad supone no solamente reconocimiento, sino también participación. Eso quiere decir no solamente los grupos, pueblos, nacionalidades indígenas o los grupos minoritarios que están considerados como grupos vulnerables, no solamente deben estar reconocidos en la ley, sino que tienen que tener una actividad participativa. Eso quiere decir que tienen la oportunidad de elegir y también ser elegidos. Dentro de estos procesos, ustedes pueden ver, ahí estamos prestos a seleccionar, a votar, a elegir a nuestras autoridades seccionales, tanto provinciales, municipales, de los diferentes GATS, y nosotros podemos observar esa gran apertura que el mismo Estado propone a todos los pueblos y nacionalidades indígenas aplicando este principio, que es el principio de participación, donde todos y todas tenemos esa oportunidad de elegir, pero también tenemos la oportunidad de ser elegidos. Entonces ahí tenemos también hombres, tenemos mujeres, que también están interviniendo en todo este proselitismo político que nosotros vemos a nivel nacional en cada una de las parroquias, cantones y provincias de nuestro país. Como consecuencia del sistema económico que caracteriza a nuestro país, el capitalismo, se produce no solo diferencias de carácter cultural,
étnico o racial, sino también contrastes en lo que a la distribución de riqueza se refiere. El capitalismo amplifica las diferencias entre ricos y pobres y hace que la brecha entre estos dos grupos sea grande, sea mucho más intensa. Si a esta realidad añadimos la discriminación cultural, étnica, racial y de género, cuando se excluye a las personas por su sexo, se producirán falsas imágenes que promuevan la opresión de un grupo sobre los demás. La discriminación cultural y la intolerancia de decir de los negros son ociosos, los indígenas son pobres, las mujeres son inferiores a los hombres o que los emigrantes fomentan el crimen y la inseguridad. Son solo algunas de las ideas equivocadas que alimentan el racismo, el machismo y la xenofobia. Ahí tienen ustedes casi prácticamente algo relacionado, tienen una idea en cuanto a estos tres términos que ustedes tienen que consultar para la presente tarea. Son aspectos que no contribuyen al diálogo intercultural ni a la unidad nacional. Lamentablemente, todos estos procesos son negativos para la construcción de una sociedad más ética y justa. Diariamente se producen episodios en los que se discrimina de alguna forma, cuando se niega el trabajo a una persona por su color de piel, por ser indígena, por estar impedido físicamente de realizar alguna determinada acción o determinadas actividades o debido a su situación económica, cuando se utiliza a las mujeres como un recurso para vender productos y se las usa como mercancía, cuando se califica negativamente a los emigrantes y refugiados o se acentúan por medio de insultos y burlas las discapacidades de alguien. Se legitima la opresión de unos sobre otros. Estamos dejando observar nuestra pobreza mental. Otra forma de discriminación ocurre cuando se insiste en ciertas cualidades físicas, temperamentos o habilidades de alguien o al mismo tiempo se niegan sus posibilidades intelectuales. Es común escuchar, por ejemplo, que los futbolistas negros son mejores que los demás porque su raza los hace particularmente hábiles para el deporte. Este es un delantero de raza, que los colombianos son mejores que los negros ecuatorianos, son más avesados que los demás, o que las mujeres costeñas son más francas que las serranas, porque el clima del litoral influye en su carácter, son unas de las actividades o de los temas en cuanto se aplican todos estos procesos de discriminación relacionados a cada uno de los grupos étnicos o al estatus sexual de cada uno de los ecuatorianos. En cuanto a la comunicación social y la comunicación especialmente, vamos a ver cómo influyen en todos estos procesos. Y hemos visto anteriormente todos los elementos en relación a los desafíos de la interculturalidad en el Ecuador, el diálogo intercultural, los derechos de la cultura intercultural y unidad nacional, y obviamente el reconocimiento de los derechos de los indígenas. Pero ¿cómo esto se puede promover? ¿Cómo esto puede llegar a cada una de las comunidades, a cada uno de los pueblos indígenas, a cada uno de sus integrantes? ¿Cómo las mujeres pueden saber que existen derechos establecidos a nivel global y que son reconocidos por la Constitución y que están amparadas por la ley para desarrollar diferentes actividades sin ser discriminadas, sino es a través de los diferentes medios de comunicación? Esos son los medios mediante los cuales llega la información de una forma asertiva, de una forma eficaz a cada una de las regiones, a cada uno de los pueblos, a través de los diferentes medios de comunicación que existen. Obviamente la comunicación social es un medio por el cual las personas se comunican o transmiten un mensaje hacia un grupo determinado de personas. En ese sentido, la comunicación es el acto fundamental de los seres humanos que les permite definirse como tales y crecer en la sociedad. Comunicándonos podemos desarrollarnos, expresar nuestros pensamientos y sentimientos y contribuir a nuestro crecimiento personal. Vivimos en una sociedad en donde la comunicación es fundamental. Todo el tiempo vemos y escuchamos noticias, hablamos con la gente personalmente y por teléfono, enviamos y recibimos mensajes y cartas. También estamos sometidos a una constante presencia de la publicidad. Y también a esto podemos sumar todas las redes sociales, todos los medios de comunicación digitales que existen en la actualidad en la web,
en la web nosotros podemos encontrar una serie de herramientas informáticas que obviamente se les ha categorizado como redes sociales, donde nosotros podemos compartir videos, podemos compartir noticias, podemos chatear con nuestros amigos, podemos hacer una infinidad de actividades, podemos transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, las habilidades que nosotros tenemos y una serie de categorías más que obviamente las redes sociales nos permiten. Si nosotros vemos a partir de la pandemia que se desarrolló a causa del COVID-19, lamentablemente muchos de los negocios físicos tuvieron que cerrar las puertas, pero obviamente se abrieron un gran abanico a través de las redes sociales. Las redes sociales, las páginas web, todo lo que se correlaciona con Internet, obviamente tuvieron un aporte fundamental al desarrollo y sostenimiento económico justamente para propender el fortalecimiento de los procesos dentro de los emprendimientos que se iban desarrollando. Entonces fue fundamental. Las redes sociales en un inicio obviamente nos permitía divertirnos, nos permitía compartir determinados videos jocosos, nos permitía desarrollar los famosos memes, pero obviamente también las personas se dieron cuenta que podían sacar más provecho a través de la incorporación de actividades económicas, las cuales pueden ser publicadas a través de estos medios. Y obviamente que al ser de utilidad masiva, obviamente esa publicidad fue totalmente asertiva. Eso quiere decir que fue eficaz, que llegó a las personas, llegó al usuario de una forma efectiva, de una forma directa. Entonces también las redes sociales juegan un papel fundamental. Y es cierto que los diferentes medios de comunicación en el Ecuador han jugado un papel fundamental desde el primer periódico fundado en la ciudad de Quito, que se denominó Quiteño Libre, con su propietario, con su cofundador, que fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Él fue el creador el fundador del primer periódico a nivel nacional. Desde ahí los diferentes medios de comunicación se han ido también evolucionando, han ido adaptándose a los diferentes cambios de tecnología y de sociedad, obviamente para poder subsistir. Lamentablemente los diferentes procesos de corrupción obviamente les han venido impidiendo. Y obviamente este proceso de incorporación de las redes sociales, obviamente los principales canales de televisión, los principales medios de radiodifusión han quedado a un lado porque obviamente manipulan la información. Mientras tanto, en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación, WhatsApp, Facebook, Instagram y hoy en día TikTok, también ha permitido que toda la información se vea en el momento exacto, tal y como ocurrió, sin que exista ninguna manipulación u alteración de la noticia como tal. Entonces, de esa manera también al usuario llega la información tal y como se desarrolla, sin que exista ningún tipo de manipulación ni transformación en relación al contenido. En cuanto a las formas de comunicación no es solamente el hablar, también podemos utilizar nuestros gestos y el cuerpo. La comunicación requiere de que escuchemos a los demás y estemos en capacidad de devolver un mensaje que exprese lo que pensamos o sentimos de acuerdo con lo que se nos ha dicho. Involucra un mensaje de ida y también un mensaje de vuelta. Podemos comunicarnos con los demás a través del habla o compartiendo actividades y con nuestro entorno a través del trabajo y el contacto con la naturaleza. Todos nacemos con ciertas necesidades de comunicación que se expresan en el llanto, en la búsqueda de alimento y la capacidad de percibir lo que nos rodea. Estos aspectos se desarrollan a medida que crecemos, por ello decimos que la comunicación es un aprendizaje que ocurre a lo largo de toda nuestra existencia. Vamos a ver, para que esto pueda funcionar, para que esto pueda desarrollarse, necesitamos un canal, necesitamos un medio. En este caso, hablamos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación social, principalmente televisión, prensa y radio, son instrumentos mediante los cuales nos llega el mensaje. Pueden servir para fomentar la comunicación de la sociedad en un conjunto y promover valores sociales y culturales, o para distorsionar, manipular o tratar de estandarizar nuestros criterios. Ello depende de la intención con que se transmiten los mensajes y la manera como se lo hace. Por ejemplo, esta última parte, manipular o tratar de estandarizar nuestros criterios.
¿Qué es lo que utilizan en los procesos de campaña electoral? ¿Qué es lo que están haciendo los candidatos? Están diciendo, vota por mí porque yo voy a combatir la delincuencia, vota por mí porque yo voy a combatir la corrupción. Esos son métodos mediante los cuales se trata de manipular el conocimiento y la comunicación de todas las personas a las cuales va a llegar esta información. En nuestro país, la mayoría de periódicos, canales de televisión y radios pertenecen a empresas o personas. Algunas radios, sobre todo en sectores campesinos e indígenas, pertenecen a las propias comunidades y sirven para promover la educación, comunicarse entre ellas y dar a conocer sus necesidades y problemas. Por ejemplo, dentro del campo de la educación tenemos las escuelas radiofónicas populares creadas por Monseñor Leonidas Proaño, que fue un efectivo proceso, una efectiva aplicación de la radio para los procesos de educación. Existen también medios de comunicación de instituciones religiosas. Desde hace poco, el Estado ecuatoriano también mantiene medios de comunicación públicas, como la radio pública y Ecuador TV, además de la radio, de la tradicional Radio Nacional. Hay un canal de TV y una radio y un diario que pertenece al Estado ecuatoriano. Si bien los canales de televisión y los radios tienen propietarios particulares, las frecuencias en las que operan los medios, lo que se conoce como espectro radioeléctrico, eso le pertenece al Estado y no puede ser vendida. El Estado concede frecuencias a los canales y radios para que puedan funcionar. El primer periódico que circuló en lo que ahora es Ecuador fue Primicias de la Cultura de Quito, publicado por el Eugenio de Santa Cruz y Espejo en el año 1791. El periódico más antiguo que sigue circulando es El Telégrafo, fundado en la ciudad de Guayaquil en el año 1884. La primera radiodifusora fue Radio El Prado en la ciudad de Riobamba, ciudad de las primicias. En los años 30 del siglo XX, la primera transmisión de televisión en el Ecuador ocurrió en el año 1959. En cuanto a la comunicación y a la sociedad, los medios de comunicación social llegan a la mayoría de la población, por ello tienen la capacidad de influir en las decisiones y opiniones de la gente. A veces basta con mirar la promoción de un producto en la televisión o escuchar en la radio para que nos decidamos a comprarlo, o que oigamos varias veces en el día la propaganda política de un candidato para que obviamente se induzca el voto hacia tal o cual candidato. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en esta última clase. Sigan revisando el material de apoyo complementario. También recuerden que hasta el día de mañana ustedes ya tendrán publicado en su aula virtual el test correspondiente a esta última unidad. Así que, señoras y señores, conmigo no es más. Ha sido un gusto haber podido trabajar con todos ustedes. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades. Doy por terminado lo que corresponde al área de ciencias sociales. Me despido de todos ustedes y espero que les vaya súper bien en el último examen que ustedes tienen. De esta manera me despido de todos ustedes. Un fuerte abrazo y será hasta el día de mañana en la última clase correspondiente a inglés. Muchas Gracias. gracias, Licen. Gracias, Gracias, Licen. Lisa. Gracias, Licen. Hasta Gracias, mañana. Licen.